La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios que muchas veces se repite y siempre tiene un contenido nuevo e importante para observar. Allí en 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, el apóstol Pablo, muy preocupado, dice: pero temo que cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y lo que queremos detenernos es en esa palabra, el engaño, ser engañado. Y aquí el apóstol Pablo destaca el engaño de dejarse extraviar los sentidos, 5 sentidos con los cuales nosotros nos expresamos hacia el mundo exterior. Y eso es el peligro de querer robarnos o extraviarnos de una sincera fidelidad a Cristo. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la persona, llegando a una madurez de fe, distingue en las ofertas de las pruebas que hay en el mundo, mientras corremos la carrera de fe aquí en esta tierra, en el alto llamamiento de nuestra vocación y confesión de la salvación en Cristo. Vamos creciendo y madurando, y si queremos madurar, debemos paso a paso, en cada mirada, en lo que oímos, en lo que sentimos, en lo que gustamos y palpamos, siempre hacer un alto y discernir por medio del Espíritu Santo de Dios qué está mal y qué está bien. Al contrario, el engaño comienza a tomar posición de nuestra mente y sentidos y el corazón. Y en primer lugar, yo veo aquí en Romanos uno de los peligros que el apóstol Pablo destaca en capítulo 7, el versículo 11, cuando él dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿qué es el peligro aquí? El apóstol destaca mostrando de que como pecador, él pensaba, bueno, cumplir mandamientos. Yo cumplo los 10 mandamientos y soy salvo, y eso es lo que le pasó también al joven rico cuando él fue a preguntar a Jesús qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Y él, creyendo de que él cumplió los 10 mandamientos. Sin embargo, Santiago, capítulo 2, versículo
10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es como subir una montaña de 10 escalones y ya llegando al 9º y no pudo alcanzar el 10º por alguna cosa de sus esfuerzos y cayó de vuelta al vacío. ¿Cómo hacer para volver a intentarlo? ¿Y cómo es el tema? El versículo 9 de Santiago 2 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por eso cuando Pedro llegó, allí en Hechos capítulo 10, en el versículo 34, cuando le llamó Cornelio, que reunió su familia y los parientes todos para oír el mensaje que Dios encomendó a Pedro, él dijo, entonces, abriendo Pedro la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada del que teme y hace justicia. Entonces el problema de lo que Pablo destaca, que el mandamiento le mató, es porque él quería con sus propios esfuerzos alcanzar de ganarse la vida eterna. Y dice en 1 Juan, en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es entonces el primer engaño que nace dentro del corazón, que quiere hacer con su propia fuerza todas las cosas y alcanzar la salvación, la liberación, el perdón de pecados y por ende la vida eterna. Y en segundo lugar encuentro en Romanos capítulo 16, en el versículo 18 y 19, cuando dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo Jesús, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los inocentes, de los que están desprevenidos. Por eso él aconseja, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ignorar, ser inocente de las prácticas del mal, de las ofertas del mundo, porque el diablo con sus lisonjas y mentiras engañó a Eva y redujo a toda la raza humana a una perdición. Y hoy él tiene sus herramientas perversas, y estos están aún dentro en las denominaciones eclesiásticas, que con palabras suaves y lisonjas buscan de engañar a los corazones
de los inocentes. Después tenemos en el tercer lugar una palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y ahí el apóstol San Pablo dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, ¿cuál es aquí el peligro de engañarse a sí mismo? Y es siempre el ser humano destaca su jerarquía intelectual, sus muchos estudios, su mucha capacidad de saber decir cosas, de inventar cosas, y por ende creer que con su capacidad intelectual es suficientemente sabio para de esa forma alcanzar la meta con Dios. Hay una palabra en San Marcos cuando el Señor advierte, capítulo 10, versículo 30, muy fuerte, palabra muy fuerte, y es digno de destacar y añadir a esa reflexión. Dice ya del versículo 29, y dijo Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y hay otras palabras como que dice: y el que no aborrece. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería decir? Y todo lo que tiene que ver con lo pasajero de esta tierra, la fuerza de la raza, de la descendencia, de la capacidad de sus antecesores, de lo que aprendió, de lo que tiene, de lo que heredó. Si no abandona todos esos conceptos y acepta ser redimido, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que Él nos redimió de nuestra vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados. Y debemos renacer, nacer de nuevo para adquirir la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es entonces respetarle a Dios, amarle más sobre todas las cosas y reverenciarle dándole gracias en el servicio cotidianamente. No significa que debe despreciar, odiar, descuidar sus familiares, sino renunciar, deshacerse de las capacidades que puede haber heredado, que lo tiene como importante, y ser sabio, queriendo con eso ser mejor que otros, y usar esa forma como la mayoría de la gente lo hace, creerse más importante porque tiene dinero, porque tiene familias en el gobierno, en la política y aún en la jerarquía eclesiástica. Desprecian al pobre, al que sufre, al que tuvo desgracia de enfermedades, que cayó en derrotas materiales, que perdió todo. Entonces se le tiene manipulando.
despreciándolo y teniéndolo en menos porque se cree más potencial, engañándose a sí mismo, creyéndose sabio. Entonces, ese es el peligro de que aquí la palabra de Dios advierte que no se engañe a sí mismo. Más bien, para no hacer acepción de personas, debo entonces asociarme con los hijos de luz, con los que lloran, con los que sufren, con los que sirven a Dios y aman a Dios sobre todas las cosas. Como dice San Mateo capítulo 25, allí del 31 hasta el 41. Entonces es muy interesante que nos apartemos de todas nuestras creencias de capacidad humana de querer alcanzar con nuestra fuerza la grandeza y por ende de agradar a Dios. Solamente el que se humilla, éste alcanzará ser enaltecido por Dios, tarde o temprano, como Jesús mismo se despojó a sí mismo de no ser igual a Dios y murió en la cruz por la humanidad, despreciado, para que después, resucitando, sea exaltado en lo más sublime de las eternidades. Que Dios nos bendiga.